Hola, bienvenidos a una nueva cápsula de bienestar conmigo en Capi. En esta cápsula vamos a hablar de un tema muy interesante que es el Alzheimer. Pero la diferencia va a ser que en esta cápsula vamos a hablar de cómo este padecimiento afecta a la familia del paciente que lo sufre. Así es que si tú tienes un familiar que sufre de Alzheimer, quédate conmigo. Mi nombre es Marcela Cervantes, soy psicóloga, psicoterapeuta aquí en Capi, especialista en pareja y familia. El Alzheimer es una enfermedad que está clasificada dentro de las demencias, es decir, es una enfermedad en donde el paciente o la persona que lo padece se va desgastando a nivel cognitivo. Esto hace que tenga una necesidad, un cuidado muy estricto, muy cercano de una persona. Por lo general son los familiares más cercanos, como los hijos o las hijas, los que se hacen cargo, lo cual hace que tenga un impacto no solamente en el paciente, sino también en la dinámica familiar, porque además es un padecimiento que no se cura ni se quita, sino se va haciendo cada vez más grave. Cada día o cada mes o cada instante requiere de una mayor atención. En mi experiencia en terapia familiar, yo he visto que las familias en donde hay una persona o un miembro de la familia que padece Alzheimer, sufren ellos también de un mismo desgaste. Es decir, es como un desgaste paralelo con su familiar. La familia requiere de muchos ajustes y de mucha contención emocional, al igual que el paciente que lo padece. Y principalmente la persona que se hace cargo directamente como cuidador primario de la persona que lo sufre. La familia pasa por un duelo que hace que tenga una serie de emociones que se tienen que manejar, tanto de manera individual como a nivel familiar. Este proceso de duelo es debido a la pérdida de la salud del familiar, pero además de eso es un duelo y es un proceso constante. ¿Por qué? Porque es muy difícil, muy doloroso ir viendo cómo tu familiar va perdiendo sus capacidades, se va desgastando, se va volviendo como ese niño, ¿no? Y cada vez se vuelve más dependiente. Eso hace que la familia también pase por un proceso doloroso. ¿Cuáles son las emociones por las que la familia pasa? Principalmente es la emoción del enojo, de la culpa. ¿Por qué? El enojo tiene que ver con la parte de la frustración, en donde ves cómo tu familiar se vuelve más irritable, más dependiente, ¿no? También se genera este sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque muchas veces el familiar o el que se encarga de cuidarlo se siente tan frustrado y entonces se enoja y en ocasiones tiene malos modos con su familiar, lo que lo hace sentirse culpable porque siente que lo tiene que entender y lo tiene que apapachar. Por eso este padecimiento afecta y se vuelve a veces en ocasiones tan enredoso y tan desgastante para todos los miembros de la familia, porque no solamente afecta al que lo cuida directamente, sino al entorno también, porque por lo general quien lo cuida es un hijo o una hija. Entonces, si el cuidador primario tiene su propia familia, hay cambios en la misma dinámica, en donde pues se van a vivir ya sea a la casa del paciente, de la persona que sufre de la enfermedad, o se traen al familiar a casa, lo que genera que haya un cambio en la dinámica, un cambio en los horarios, en las rutinas, porque también el familiar que ocupa el lugar del cuidador primario se vuelca 100% al cuidado del paciente, dejando un poco al lado a su propia familia, lo cual genera también a esos miembros de la familia una sensación de abandono, de tristeza. Entonces,
vamos viendo cómo se va generando como este efecto en cadena, en que no nada más es el paciente y el cuidador primario, sino también es el paciente, el cuidador primario y su entorno y su familia. Por eso es bien importante hablar de esto cuando hay un diagnóstico en nuestra familia, poder juntarse como familia para poder hablar de lo que está pasando en familia. ¿Qué se tiene que hacer ya que nos llega un diagnóstico? Lo primero es justamente empezar a informarnos acerca de la enfermedad, sus características, cómo va evolucionando, qué tratamientos, el tener como este médico de cabecera de nuestra plena confianza para poder hacer preguntas, para poder acercarnos y que nos resuelvan las dudas conforme la enfermedad va avanzando. Porque es bien importante, la información es una gran herramienta que ayuda al familiar a entender qué es lo que está pasando con su familiar enfermo y no hacer interpretaciones erróneas que generen conflictos y emociones que están de más o que compliquen mucho más la dinámica, como lo es la culpa, ya que muchas veces hacemos o interpretamos ciertas actitudes o conductas que son propias de la enfermedad, como berrinches, como cuestiones que el paciente lo hace como al propósito o adrede, y no es así, sino son síntomas de la misma enfermedad. Entonces, por eso es tan importante que conozcamos y nos empecemos a informar de manera profesional y certera, no cualquier información que salga en la red o en Google, sino realmente asesorarnos de esta información científica y verídica acerca de la enfermedad para que podamos entender qué le está pasando a nuestra familia. El segundo punto de qué es lo que una familia tiene que hacer es hacerse de una red de apoyo y no generar solamente la obligación y la responsabilidad a una sola persona de la familia de la persona que sufre el padecimiento, porque entonces eso va a hacer que tenga un desgaste mucho mayor la persona y que generen conflictos y ciertos resentimientos o enojos que están de más, porque todo a mí, porque yo solita, yo ya estoy cansada, como esta serie de dinámicas en donde solamente se le carga el cuidado y la responsabilidad a un miembro de la familia. Por eso es tan importante hacer esta red de apoyo, ya sea con familia extensa, la familia cercana, que puedan hacer estos como roles en el cuidado del paciente y entonces no se le cargue el trabajo a solo uno de los miembros de la familia. O que cuando este cuidador primario se sienta sobrepasado, pueda decir: necesito un tiempo fuera, por decirlo de alguna forma, necesito 2 días para yo descansar, y entonces la familia cuente con los recursos de otra persona que pueda suplir al cuidador responsable o primario en este periodo de tiempo, y entonces él pueda renovar sus energías y sus energías, su estabilidad emocional también, y entonces pueda continuar con la ardua y la difícil tarea que es cuidar al enfermo. Por eso la familia tiene que tener esta red de cuidadores, esta red también de grupos de apoyo en donde la familia pueda acercarse con otros familiares que estén pasando por lo mismo y hacer como estas pequeñas pláticas, charlas o estos grupos en donde puedan compartir sus experiencias, sus emociones y hasta incluso estrategias que funcionen a uno o al otro y poderlas poner en práctica, pero sobre todo el sentirse acompañados y que vean que lo que están pasando o por lo que están pasando no son los únicos, sino que puede ser algo que también otras familias lo estén pasando o que otras familias lo pasaron, pero pudieron sobrellevarlo, ¿no? Y puedan dar estos tips o estas estrategias que a ellos les funcionen.
Y la otra parte es también bien importante, que el cuidador primario también tiene que tener un apoyo psicológico, en donde pueda ese cuidador primario poder desahogarse, hablar de sus culpas, hablar de su enojo, hablar de su propio duelo, para que entonces no se sienta sobrecargado, ¿sí? Y que también puedan tener sus tiempos de descanso y que puedan decir, hoy estoy cansada, que alguien más me suple para cuidar a mi familiar. Eso va a ayudar muchísimo. Entonces, con esto mencionado, podemos decir qué es lo que tiene que hacer una familia en cuanto reciba un diagnóstico de Alzheimer. Es, el primero, informarnos acerca de la enfermedad. 2, generar redes de apoyo con familiares extensos, cuidadores, grupos de apoyo en donde se puedan desahogar y también el apoyo emocional al cuidador primario. Si esta cápsula fue de tu agrado, danos un like, suscríbete y comparte.